RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Un gusto poder estar en sintonía y en contacto con ustedes, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Catherine Manzano y Justo Navarro, en los controles José Gregorio González, y quien les saluda en la conducción del programa, Pedro Uruchurtu. Ya saben que además Radio Caracas Radio está en múltiples vías, pueden sintonizarnos a través de múltiples canales, en YouTube, pueden sintonizar nuestro canal RCR750, también a través de nuestras redes en Periscope y en Twitter @RCR750, y por supuesto también a través de nuestra página web www.rcr750.com. Allí consiguen toda nuestra programación en vivo y en diferido también, toda la programación que les ofrece 24/7 Radio Caracas Radio, contenido de calidad todo el tiempo. Y también recordarles que este programa, entre mucha gente que lo hace posible, llega gracias a Habibis Cakes. Ustedes saben que aquí nosotros apostamos y apoyamos el emprendimiento venezolano honesto, que no se rinde, que le sigue apostando a Venezuela decentemente, y eso es lo que hace precisamente Habibis Cakes. Si ustedes están buscando postres de calidad, como decimos acá, buenos, bonitos y baratos, síganlos, están listos para tomar sus pedidos, servicio a domicilio, además se llevan hasta la puerta de su casa, y no saben la variedad de dulces y postres que tienen, no solo para matar un antojo o una merienda, sino también para eventos especiales, cumpleaños, todo lo que usted tenga en sus planes, ellos se lo pueden hacer realidad. Así que contáctelos a través de Instagram, @habibis_cakes. Allí lo siguen en Instagram, están listos para tomar sus pedidos para el fin de semana y para todos los días. Así que ya saben, @habibis_cakes, listos para darles postres de calidad. Y bien, amigos, hoy tenemos un programa al que le hemos querido dedicar particularmente el tema Nicaragua. Para nosotros es un tema medular. Ustedes saben que en este programa durante mucho tiempo hemos insistido en que hay un eje del mal muy perverso, muy peligroso. En algún momento incluso la administración pasada de los Estados Unidos lo definió como el triángulo, el círculo vicioso del mal: Cuba, Nicaragua, Venezuela, tres grandes males, tres regímenes muy peligrosos, tres regímenes que además son criminales más que políticos, que sabemos lo que está ocurriendo. Y en esta oportunidad no podemos dejar de hablar de Nicaragua, porque además todos sabemos que este domingo se enfrentan a una farsa electoral en la cual además el tirano Daniel Ortega ha arremetido contra todas las fuerzas opositoras en ese país, muchas sometidas al exilio, muchísimos detenidos, presos políticos, 7 candidatos fuera del juego, presos, perseguidos, en fin, una actitud que lejos de sorprender por parte del régimen de Ortega, porque es lo que uno esperaría de regímenes de esa naturaleza, lo que sí ha sorprendido en gran medida es la respuesta de la comunidad internacional, tímida, errática y absolutamente lejana a lo que puede ser realmente una presión efectiva contra este régimen, que hoy pues apunta a que hará lo que le dé la gana el próximo domingo. Y para eso le doy la bienvenida a mi primera invitada, que además me honra muchísimo poder conversar con ella. Me consta su lucha. Es además una gran luchadora por la libertad, hoy con no solo la propia causa de Nicaragua, sino también la causa de la libertad de su esposo, Félix Maradiaga, gran amigo y preso político del régimen de Ortega, gran amigo defensor de la libertad, con quien he compartido en muchísimos espacios. Así que le doy la bienvenida a Berta Valle, quien además es comunicadora también y como ya les dije, esposa de Félix Maradiaga. Bienvenida, Berta, aquí se habla libertad. Muchas gracias, Pedro, por el espacio, por la invitación. El título me encanta, Aquí se habla libertad. Creo que es algo que necesitamos en nuestros países y espero que algún día podamos tener esa libertad que demandamos en Nicaragua. Es nuestra misma causa. Berta, no quiero comenzar sin antes preguntarte por Félix. Yo sé que han sido días, semanas tortuosas para ti, para la familia, para la gente del movimiento, de todos los que han hecho posible esa lucha. ¿Cómo está él? ¿Qué sabes de él? ¿Cuál es su situación brevemente? Porque creo que es importante que se entienda el contexto en el que Ortega arremetió contra los opositores en ese país. Quiero iniciar diciendo que en Nicaragua hay más de 160 presos políticos en este momento. Estos presos han llegado a las celdas del régimen en 3 olas represivas, como llamamos. La más reciente fue la que ocurrió después de mayo de este año, donde 39 líderes de la oposición
fueron secuestrados. Entre ellos habían 7 precandidatos a la presidencia, quienes habían firmado un acuerdo donde se comprometían a apoyar aquella fórmula que surgiera de las encuestas como la fórmula con mayor posibilidad de derrotar a Daniel Ortega en las elecciones. Además están también líderes empresariales, hay estudiantes, periodistas, campesinos. Realmente una forma impresionante de cómo Daniel Ortega impidió que realmente la oposición se presentara en esta contienda electoral y por lo cual decimos que es una farsa. En el caso particular de Félix, quiero decirles que tiene 149 días ya secuestrados. Entre estos días pasó 84 días completamente desaparecido, es decir, no supimos absolutamente nada de su paradero en esos días. Luego tuvo 20 minutos la posibilidad de ser visitado por su hermana. Posterior a eso fue hasta el 11 de noviembre, casi un mes después, que tuvimos una segunda visita y ahí su hermana pudo constatar su estado físico y conocer más de lo que había pasado adentro de la celda. Nos dimos cuenta que Félix ha perdido 45 libras en estos 4 meses. También supimos de que estuvo 70 días completamente aislado en una celda donde solamente podía ver una pared. Luego fue trasladado a una celda con barrotes. Ahora está en compañía de otro preso político. Sin embargo, les impiden hablar entre ellos, tienen que estar en completo silencio. También nos comentó que pasan constantes interrogatorios todos los días, varias veces al día, y esa parte se constituye en la tortura psicológica. Su celda está completamente en penumbras, o sea, no hay luz, no le permiten recibir luz solar, quizás 10 minutos a la semana. En fin, las condiciones en las que están nos preocupan muchísimo, sobre todo aquellos presos políticos que tenían condiciones de salud preexistentes. Hay un caso que nos llama muchísimo la atención, que es el doctor José Palé, por ejemplo, que ha perdido 50 libras, una persona mayor y que no está recibiendo la asistencia médica que lo necesitan. Y así están todos los presos políticos, tanto de El Chipote, donde es este nuevo grupo de 39 personas, así también como el resto de los presos políticos que están en los diferentes sistemas penitenciarios. Wow, escucharte no solo me hace entender o comprobar, porque más que entender, creo que hace mucho quienes estamos luchando por la libertad lo hemos entendido, pero sí asumir con mucha claridad que las prácticas que estamos viendo en Nicaragua no son distintas a las que vemos en Venezuela. Es decir, es un guión, es una manera de ejercer el poder a través de una dinámica criminal, de una dinámica de tortura, de persecución, de crímenes de lesa humanidad. Como tú sabes, hoy el régimen está en la mira de la Corte Penal Internacional por eso, y cuando uno ve lo que pasa en Nicaragua no es muy distinto. Sin embargo, si analizamos el rol de la comunidad internacional frente a Nicaragua, yo creo que deja mucho que desear, Berta. No sé si tú coincides conmigo, pero creo que frente a esta arremetida de Ortega, esto que tú planteas, sobre todo estas últimas semanas de persecución a candidatos, a líderes opositores, prácticamente plantear una elección que va a tener lugar el domingo, que no es una elección donde quién sabe cuánta gente va a participar en realidad, pero donde además no hay candidatos. Es decir, el único candidato es Ortega y quien él decida, quien esté allí para simular algo. Y frente a eso, bueno, vemos algunas tímidas declaraciones, probablemente van a desconocer algunos resultados, dirán algunas cosas, pero pareciera que no hay mayor voluntad de hacer algo. ¿Cómo llega a Nicaragua este domingo? Es decir, ¿cómo ves tú a Nicaragua este domingo frente a esta farsa? ¿Cómo sientes el ánimo? Yo sé que tú no estás allí ahora, pero obviamente estás en contacto con mucha gente. ¿Cuál es la percepción de los nicaragüenses hoy frente a lo que va a pasar el domingo? ¿Hay miedo? ¿Hay terror? ¿Qué está ocurriendo hoy en Nicaragua para quienes nos escuchan? Quiero que todos sepan que en Nicaragua prácticamente hay un estado policial, es decir, no existe la posibilidad de la protesta pacífica, de poderse pronunciar, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión. Y lo que estamos viendo nosotros este próximo de noviembre, este próximo 7, realmente no son elecciones, bien lo dijiste, es un proceso de votación para el partido de gobierno que, según la encuesta de Sid Gallup, la última realizada,
cuando se valoró la preferencia, la aprobación, vemos que aproximadamente es el 19% de los nicaragüenses quienes apoyan al régimen. O sea, realmente Daniel Ortega está desaprobado por la población. Y es por eso que la oposición, y me refiero a oposición a ese 80% de la población que, si bien es cierto, comentan que no saben si van a ir a votar o que no tienen intenciones o que sí tienen intenciones, que estamos ante una farsa y por lo tanto no vamos a participar en esa farsa. Y se ha llamado a un paro electoral donde se está pidiendo a la población que demostremos nuestra protesta a través de quedarnos en las casas este 6, 7 y 8 de noviembre y demostrar al régimen que no vamos a ser parte de esa farsa, porque de todas maneras también, Pedro, sabemos de que aunque la gente fuera a votar y pusiera nulo su voto, lo que sea, marcaran su boleta como sea, el régimen igual haría fraude y se robaría las elecciones. ¿Por qué? Porque sabemos que Daniel Ortega y el partido de gobierno está dispuesto a hacer todo lo que sea para permanecer en el poder y tratar de legitimarse. Y ahí entra lo que comentabas acerca de la comunidad internacional. Yo en lo personal tengo muchísima expectativa de lo que va a pasar este próximo 11 de noviembre en la cumbre de cancilleres de la OEA, que va a ser en Guatemala, porque queremos ver qué es lo que va a decir la comunidad internacional, qué es lo que van a decir los países de la región después de escuchar todos los informes de violaciones de derechos humanos. Ayer casualmente la CIDH también hizo una presentación acerca de la situación de Nicaragua a través del Consejo Permanente, pero también lo ha dicho la Unión Europea. Ayer Estados Unidos, el Congreso aprobó la ley Renacer también, que es una forma de medida para sancionar al régimen de Daniel Ortega. Pero como bien dijiste, queremos ver acciones concretas, hemos visto pronunciamientos y agradecemos la solidaridad que ha habido, porque ciertamente poco a poco el caso de Nicaragua está realmente siendo escuchado después de tantos años, con casi 10 años que mi esposo tenía en este proceso de denuncia del régimen. Y yo creo que eso ha sido pues un gran avance. Sin embargo, la gran pregunta que hacemos es, ¿va a haber una legitimación de este proceso electoral y del régimen de Daniel Ortega por parte de la comunidad internacional? Y bueno, como te decía, estamos a la expectativa y esperemos que todo sea para lograr esa transición a la democracia que tanto demandamos. Así es, tú tocas un punto clave, que es lo que va a pasar después del 7, qué va a pasar con el reconocimiento a Ortega. Llegaremos a un escenario similar al de Venezuela, con una especie de gobierno encargado distinto o reconocido diferente al que emerja de este régimen que va a continuar en el poder. Creo que hay grandes enigmas. Creo que tú planteas acciones interesantes, lo que vimos ayer con la ley Renacer. O sea, creo que hay pasos muy importantes y sustanciales. Sin embargo, pareciera que hay como hitos, hay momentos y luego la cosa como que se enfría. Ya casi tengo que cerrar esta conversación contigo, pero no quisiera despedirme sin antes un poco tu reflexión sobre cómo hacer para que los focos se mantengan sobre Nicaragua, no de aquí al 7, sino después del 7 en adelante, con tantas realidades en simultáneo en la región, Venezuela, Cuba, por supuesto, que siempre están allí, pero porque además es parte de un mismo problema. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es tu llamado a los ciudadanos, como tú y como yo, a los políticos, a los gobiernos? ¿Cómo mantenemos la presión sobre esto? ¿Qué hacer? E invítanos a acompañar esta lucha que ustedes están dando. Claro que sí, una de las cosas que he escuchado en estos últimos meses es la realidad y el temor más grande que tiene un preso político, y es el hecho de ser olvidado. Entonces, yo creo que para iniciar mi llamado es a que no nos olvidemos de los presos políticos como mi esposo, como esos 160 nicaragüenses que están injustamente secuestrados por el régimen, al igual que los presos políticos alrededor del mundo. Venezuela es terrible también la situación, vemos a Cuba, y en realidad es un problema sistémico, es un problema que no ha sido realmente atendido de raíz y se le ha dado largas al asunto. Esa es mi perspectiva. Y yo creo que aquí es importante también que nosotros como oposición
de regímenes autoritarios, también nos organicemos. Y yo creo que nosotros como oposición en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, en Ecuador, donde sea que esté, si unimos nuestras voces para poner en primer plano la defensa de los derechos humanos y la defensa de la democracia, quizás podemos hacer también más visible esta problemática y lograr la reacción unida de la comunidad internacional. Entonces, esa es otra invitación que yo haría. A mí me encanta poder compartir, Pedro, con vos. Es impresionante cómo las historias son tan similares, como dijiste, es casi que un copy-paste de todas las acciones. Y finalmente creo yo que es momento de que nosotros como ciudadanía y como humanidad necesitamos poner los derechos humanos como el valor fundamental. Yo comprendo que la estabilidad económica, que el crecimiento económico de un país es muy importante, pero eso no puede ser más importante que la dignidad de la persona. Y eso es algo que deberíamos de considerar de forma individual y también a través de estas organizaciones y estados alrededor del mundo. Así es. Bueno, Berta, de verdad te agradezco muchísimo estos minutos. Lamentablemente el tiempo se nos hace corto, pero vamos a estar en contacto. Seguro que vamos a seguir conversando pronto. Por favor, manténnos al tanto en tus redes, @BertaValle. Podemos seguirte. Sé que ahí estás también siempre muy pendiente, activa en Twitter y denunciando todo. Así que muy importante seguirte, muy atentos a lo que ocurra el domingo y en adelante. Cuentas con nosotros en Venezuela porque es la misma lucha, la misma causa. Esta es tu casa siempre. Y claro que sí, vamos a estar en contacto, así que te agradezco muchísimo por estos minutos tan importantes y mucha fuerza, porque yo sé que no es fácil. Así es, fuerza y fe, como decía Félix. Hasta pronto, saludos a todos. Claro que sí. Bien, amigos, conversábamos con Berta Valle, comunicadora nicaragüense, esposa del preso político Félix Maradiaga, y ya le estoy dando también la entrada a mi próxima invitada. En este mismo bloque vamos también, porque seguimos, como les dije al comienzo del programa, esta edición, el día de hoy se la estamos dedicando a Nicaragua, por muchas razones, no solo porque tienen muchísimos años luchando como los venezolanos y como los cubanos, no solo porque enfrentan un régimen criminal como el que enfrentamos los venezolanos y los cubanos, sino porque además este domingo Daniel Ortega pretende imponer su farsa electoral, pretende imponer sus resultados y ha hecho hasta lo imposible por sacar del juego a todo el mundo y ser prácticamente el único que esté allí, ¿no? Digamos, en el juego. Así que por eso le doy la bienvenida entonces a mi próxima invitada, que también me honra muchísimo darle la bienvenida, conversar con ella. También amiga de luchas, compartimos una causa no solo de lucha contra el régimen, sino una causa también en lo ideológico, en lo doctrinario, como liberales. Y me refiero a Kitty Monterrey, quien es, además de vicepresidente de la Internacional Liberal, presidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, el único partido de oposición que quedaba y que también fue inhabilitado y prácticamente cerrado por el régimen de Ortega. Ella particularmente ha sufrido las consecuencias de la persecución junto a otros dirigentes del partido, y por eso pues quiero hoy entrevistarla, conversar con ella y también tener sus reflexiones de cara a lo que será este domingo en Nicaragua. Bienvenida, Kitty, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Pedro, y saludos a Vente Venezuela y a todos mis amigos de lucha por allá. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Kitty. Conversábamos en la parte anterior con Berta Valle, también con una situación muy compleja, con su esposo, preso político, uno de los tantos presos políticos que hay hoy en Nicaragua, como los compartimos también en Venezuela, en Cuba. Pero quiero ahora hablar también de ti, de tu caso, del caso de Ciudadanos por la Libertad, un partido amigo, un partido que ha sufrido las consecuencias también directas del régimen de Ortega a todo nivel. Y quiero comenzar por allí, Kitty. Yo sé que eres una gran luchadora, te ha tocado duro en estos días, en estas semanas, pero estás ahí al pie del cañón, como decimos acá. ¿Cómo está el partido hoy? ¿Cuál es la situación? ¿Qué ocurrió con el partido? ¿Qué ocurrió contigo y con los dirigentes? ¿Y cuántos dirigentes del partido están detenidos hoy por razones políticas por parte del régimen? Bueno, nuestra historia es bastante larga y la realidad es de que muchas personas piensan que la dictadura inició el 18 de abril con la rebelión cívica, pero no es así. O sea, Daniel Ortega fue dictador desde el primer momento y nosotros como partido hemos pasado por 3 partidos. En otras palabras, nosotros en el 2007 se nos quitó la personería jurídica, se nos arrebató el partido a ALN en aquel entonces. Luego pasamos por otra etapa donde nos convertimos en el PLI, que también nos quitaron esa personería jurídica de cara a la farsa electoral que se dio en el 2016. Y con mucho esfuerzo
volvimos a fundar un nuevo partido que hoy se llama Ciudadanos por la Libertad, haciendo la lucha porque creemos que realmente la salida es cívica y al ser cívica pasa por un proceso electoral, inevitablemente. Pero con toda la intención de participar, no porque creyéramos que Ortega iba a soltar el poder, sino porque se tiene que hacer el esfuerzo, ¿verdad?, de tratar de desenmascararlo ante el mundo. Y nosotros pensamos que, bueno, haciendo una gran alianza, cosa que sí hicimos, que fue la Alianza Ciudadana, con todos los aspirantes presidenciales de todas las corrientes inscritos con nosotros, Ortega simplemente no se quiso enfrentar a una oposición unida, y el 6 de agosto en cadena nacional el Consejo Supremo Electoral anunció que habían disuelto el partido, el tercero ya, ¿verdad?, que nos quiten, y en el mismo acto anunció que yo ya dejaba de ser nicaragüense, que me retiraba la ciudadanía nicaragüense. Y por supuesto ya en ese momento sabía yo de que o me esperaba una deportación o la cárcel en el peor escenario, y preferí ocultarme, no hay otra manera de decirlo, y 3 días más tarde logré cruzar la frontera hacia Costa Rica. Esa es nuestra historia, pero la organización sigue viva. Nosotros seguimos funcionando. Un partido no lo hace un papel ni una autorización del régimen. Un partido lo hace la gente. Como bien lo saben ustedes allá en Venezuela, es la gente la que hace la lucha. Así es, Kitty, y por eso nuestra admiración, nuestro respeto, porque es la misma lucha, es el mismo guión que ellos siguen, estos regímenes que lamentablemente creo que todavía el mundo peca de tratarlos como políticos autoritarios, pero van mucho más allá. Sus prácticas son criminales, son espantosas, son terribles para todo lo que significa los presos políticos, la persecución. El partido ha sufrido, yo sé que Ciudadanos por la Libertad ha sufrido directamente esa persecución y la detención de muchos de sus dirigentes, pero también quiero preguntarte, Kitty, de cara al domingo, que es inevitable, ¿no? Ya es inminente ese día, con una farsa montada, prácticamente sin candidatos, salvo Ortega y lo que él quiere que esté allí. ¿Cómo sientes tú el ánimo de los nicaragüenses hoy? Porque yo sé que siguen en contacto con muchísimos. ¿Cuál es la visión que hoy tiene el nicaragüense promedio de lo que va a pasar el domingo, más allá del miedo, ¿no?, que pueda haber? ¿Cómo lo estás viendo tú? ¿Cómo crees que va a concurrir esto? Y sobre todo, bueno, ¿cuál crees que debe ser la respuesta de la comunidad internacional de allí en adelante, ¿no? Bueno, en primer lugar, el mundo habla de elecciones y no hay elecciones cuando no existe realmente la oportunidad de elegir. Esto es lo que es un proceso de votación donde Ortega simple y sencillamente se va a extender en la presidencia del país y simplemente tiene todo bajo control. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? En las últimas encuestas de Sid Gallup, por cierto, se hablaba de que el Frente Sandinista está en un 9% de aceptación, que eso es el piso ya, lo más bajo, ¿verdad?, que ha tenido en los últimos años. Nosotros pensamos que la mayoría de la gente se va a quedar en su casa. Hay una enorme campaña, ¿verdad?, en ese sentido, pero comprendemos también que hay mucho temor por la represión. Entonces, entendemos que mucha gente, empleados públicos, entre algunos, ¿verdad?, que por temor a perder sus empleos y por temor a represalias, puede ser que se presenten a los centros de votación con la intención de votar nulo. Pero precisamente esas intimidaciones que se están dando en el país es para que la gente acuda al centro de votación, porque a Ortega no le importa que voten nulo. Total, él cuenta los votos como le da la gana y ya sabemos de que él es el que se va no puedo decir a reelegir, simplemente a prolongar en el poder. Pero entonces tendremos que ver qué es lo que pasa el domingo, porque yo sí creo de que mucha gente por temor puede acudir a los centros de votación, pero la mayoría del país estoy segura que se van a quedar en sus casas. Eso es lo que pensamos nosotros. Ahora, la segunda pregunta que me hacías en relación a la comunidad internacional, es complicado. O sea, nosotros agradecemos el esfuerzo de la comunidad internacional, las presiones, toda la denuncia que se ha hecho, ¿verdad? Pero comprendemos que tienen enormes limitaciones también y que al final del camino es a los nicaragüenses a los que nos va a tocar resolver nuestros problemas. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues ustedes llevan cuántos años, es difícil. Venezuela es un caso muy similar, Cuba es otro, Cuba lleva más que de 60 años, nosotros más de 40 y ustedes más de 20, imagínense ustedes. Entonces,
esperamos quizás poder encontrar la solución y quizás lo encontremos los pueblos hermanos juntos, ¿verdad? Así es, Kitty, y tú creo que tocas un punto clave, porque cuando uno va sumando 40 años, 60 años, 20 años, ¿no? Dice mucho también de, más allá de los esfuerzos internos que se hacen por combatir estos regímenes, llega un momento en el que ciertamente, aunque la solución debe ser liderada por la propia gente, sus propios ciudadanos de esos países, tampoco, digamos, si la comunidad internacional voltea la mirada, pues probablemente nunca pase nada, ¿no? Porque Cuba quizás es la mayor muestra de eso, ¿no? El mundo como que decidió contener eso ahí en una isla y bueno, esperar que murieran los Castro y ver qué pasaba. Y fíjate lo que ha terminado derivando la isla, ¿no? Y es un gran desafío. Ahora, mi pregunta va precisamente frente a esto que tú mencionas de lo que puede ser el miedo, el terror, que además estos regímenes lo usan para amedrentar, para amenazar, para que la gente obviamente no se organice. ¿Cómo sientes tú el espíritu de lucha del nicaragüense? ¿Tú crees que hay fuerza, sigue habiendo fuerza para organizarse y para intentar, quizás no a partir del domingo, pero desde un esfuerzo ciudadano importante, generar presión y movilización interna como aquellas protestas que vimos hace 3 años, que fueron tan significativas, tan importantes en Nicaragua, por supuesto con un saldo dolorosísimo en términos de vidas y de represión, pero que fueron fundamentales para hacer despertar un poco la mirada del mundo hacia Nicaragua? ¿Tú crees que esa fuerza está allí? ¿Y de qué depende que esa fuerza se manifieste más allá de la voluntad ciudadana? ¿Cómo ves tú el tema del liderazgo político a lo interno? Tú misma con el partido, en fin, ¿cómo estás viendo esa, lo que llamarían el will to fight, esa voluntad de lucha del nicaragüense? Yo creo que el nicaragüense es uno de los pueblos que más voluntad de lucha tiene. O sea, y lo hemos demostrado a través de la historia. Desgraciadamente, el costo ha sido altísimo. Y si nos referimos a las guerras civiles que hemos tenido en las últimas décadas, es tristísimo. Solo en los 80 perdimos más de 50,000 personas. Y ese es un número pues, que todavía causa dolor en la familia nicaragüense. Ahora, que si el ánimo de lucha se mantiene, sí, hay un rechazo total al régimen. Lo que pasa es que con nosotros en Nicaragua hay una diferencia abismal y voy a tener que hacer esta comparación, Pedro, la diferencia con Venezuela y Cuba en cuanto a la movilización es enorme. Nosotros no podemos ni siquiera tener una reunión en una esquina de una calle, ni siquiera podemos portar la bandera del país. Eso algo así significa la cárcel inmediata. Una reunión en una casa donde se crea que se está tocando algún tema político, estamos listos. Estás viendo de que para el 15 de noviembre está programada una marcha en Cuba. No sé si va a proceder o no, pero si la logran hacer sin una represión, yo voy a aplaudir, porque en Nicaragua eso no se puede hacer. Entonces, pero el silencio del nicaragüense dentro del país no significa que no hay ánimo para seguir en la lucha. Y yo te aseguro que hay cantidades de liderazgos opositores dentro del país, que los más visibles estemos en el exilio o desgraciadamente presos, no significa que no hay gente con toda la capacidad del mundo de seguir liderando la lucha en contra del régimen. Ahora, nosotros tenemos que mantenernos en una lucha cívica. No está el país para más derramamiento de sangre. Y eso es lo difícil, ¿verdad? Eso es lo difícil, que tenemos que encontrar ese mecanismo para que haya una presión interna acompañada de la presión de la comunidad internacional. Y de nuevo, somos 3 pueblos hermanos que estamos sufriendo lo mismo. Quizás juntos vamos a poder encontrar ese mecanismo. Ojalá. Así es. Kitty, ya me quedan pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte a partir de lo que va a ocurrir el 7 de noviembre, ¿cuál crees tú debe ser la respuesta del mundo frente a lo que va a ocurrir? Evidentemente, el desconocimiento de ese proceso que no es una elección. Uno esperaría que eso ocurra y ya hemos visto algunas señales que apuntan a que así va a ser. Ayer veíamos parte de Europa, probablemente el gobierno latinoamericano como el de Colombia, pero a partir del 7, ¿cuál crees tú que debe ser el rol de la comunidad internacional de cara al régimen de Ortega? Porque ya no solo va a ser un régimen ilegítimo por todas las vías, sino que digamos, pareciera que no hay más espacio para la indiferencia o para voltear la mirada. O sea, no, como yo digo, no creo que no cabría esa
visión de que se trate a Nicaragua como una especie de Corea del Norte de este lado, ¿no? Como que todo el mundo la ignora, está allí, pero todo el mundo la ve y bueno, sí, que Ortega haga lo que quiera. O sea, yo creo que a partir del domingo debería haber un cambio, ¿no? De parte del mundo hacia el tratamiento al régimen de Ortega. ¿Cuál crees tú que debe ser esa respuesta? ¿Y cuál es tu invitación a nosotros, que estamos en la misma lucha, pero en otro país, cómo apoyar ese día y en los días subsiguientes? ¿Cómo darles apoyo a ustedes y cómo ser voces con mucha más firmeza, ¿no? Me estaba haciendo una pregunta sumamente difícil y si tuviera la respuesta, te aseguro que ya se la hubiéramos pedido a la comunidad internacional. Yo creo que aparte de declarar ilegítimo este proceso, que obviamente espero yo de que esa sea la posición de la comunidad internacional, es bien complejo, tienen grandes limitaciones. No veo que se pueda hacer mucho más de eso. Y además necesitamos a la comunidad internacional presente y presionando y denunciando lo que está pasando en Nicaragua. No te puedo dar una respuesta, quisiera poderla tener y creo que si la tuviera ya tanto Cuba, Venezuela como Nicaragua estaría en otras condiciones, pero sinceramente, Pedro, es bien difícil nuestra situación y es una posición difícil para la comunidad internacional. Yo sí espero la ilegitimidad, la tienen que declarar, la tienen que denunciar y sobre todo, y me imagino que tu invitada anterior mencionó esto, pero yo quiero hacer énfasis en los presos políticos porque 159 presos políticos, de los cuales 39 que nosotros nos consta que están en una situación lamentable. O sea, esa debe ser la prioridad del mundo. O sea, conseguir que podamos liberar a esos presos políticos. Así es. Bueno, Kitty, te agradezco muchísimo estos minutos, mucha fuerza. Sé que no han sido semanas fáciles para ti y para el partido, pero cuentan con nosotros, que estamos en la misma lucha, con las limitaciones del caso y con los riesgos también que implica, pero seguimos acá con la misma lucha y con la misma fuerza, muy pendientes de lo que ocurra el domingo y de ahí en adelante, muy pendientes también de las horas previas que estamos viendo y cuáles van a ser los movimientos del régimen y de sus satélites y aliados, porque también los tienen. Así que nada, cuentas con nosotros, gracias por estos minutos y vamos a seguir en la lucha porque, como decías tú, en la medida que nos unamos en nuestras luchas como pueblos hermanos, seguro será más fácil derrotar estos regímenes. Así que gracias por estos minutos y acompañarnos. Muchas gracias. Un abrazo a todos allá en Venezuela. Adelante. Gracias, Kitty. Bien, amigos, conversábamos con Kitty Monterrey, vicepresidenta de la Internacional Liberal y presidente del Partido Ciudadanos por la Libertad, partido opositor en Nicaragua. Vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. ONG Médicos Unidos de Venezuela denunciaron este jueves que al menos 75% de los servicios de radiología públicos en Venezuela no funcionan. Solicitan a transportistas mantener el pasaje estudiantil hasta diciembre, así lo informó Braulio Cedeño, vicepresidente del bloque del oeste de Caracas del transporte público. El sistema teleférico del Ávila reabrirá sus puertas nuevamente este viernes 5 de noviembre, tras semanas de mantenimiento, informaron en las redes sociales. Más allá de nuestras fronteras, el gobierno de Joe Biden anunció este jueves que las empresas privadas con más de 100 empleados deberán garantizar a partir del 4 de enero que sus trabajadores están vacunados contra el COVID-19. Terremoto de magnitud 5.7 sacudió este jueves la isla de Serán, la más grande de la región central de Indonesia, de las Islas Molucas. Y en los deportes, el Real Madrid dio un paso más hacia los octavos de final al vencer 2-1 en la casa del Shakhtar Donetsk este miércoles en la cuarta jornada del Grupo D de la Liga de Campeones. Hasta aquí los titulares de esta hora, les informó Helen Machado. Sigan con la programación de su RCR.
Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada. Y ya de solo nombrarlo se me hace agua en la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos. Y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Les estamos presentando Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu por rcr.tv, la radio que se ve. Bien, amigos, estamos de regreso en Aquí se habla libertad. Estamos a la espera de nuestro tercer invitado del programa, Carlos Sánchez Berzaín, quien es politólogo, analista político y director del Inter-American Institute for Democracy, muy importante. También conversar con él sobre su análisis, ¿no?, de lo que está pasando en la región y lo que va a pasar en Nicaragua. Y recordarles, mientras se conecta nuestro invitado, que este programa llega, entre otros, gracias a Habibi's Cakes. Si usted está buscando un postre de calidad, un postre, como decimos acá, bueno, bonito y barato, de los mejores sabores, de la mejor calidad, además con opciones incluso fit, si usted está buscando un postre bajo en azúcar y con ingredientes que sean saludables, si no quiere romper la dieta, pues también lo puede hacer con Habibi's Cakes. Tienen múltiple variedad de opciones, tienen gran variedad de postres, no solo para matar ese antojo de la tarde, de la merienda, sino también para eventos. Están listos para tomar sus pedidos en Instagram, @habibis_cakes, allí los pueden seguir, están listos para tomar sus pedidos y además también para complacerlos. Si usted quiere un postre en particular, si quiere algo que probablemente no tienen en la oferta, pero ellos se la pueden hacer, pues no duden en consultarles, que están listos para atenderles y además lo mejor de todo es que se lo llevan hasta la puerta de su casa, tienen servicio a domicilio y además tienen promociones de fines de semana. Así que síganos en sus redes para que estén al tanto de todo lo que les puede ofrecer Habibi's Cakes, @habibis_cakes en Instagram. Y bien, mientras esperamos a nuestro invitado, creo que hay mucho que reflexionar de nuestras dos invitadas previas. Creo que tanto Berta como Kitty representan un sentir, una voz, hoy ambas en el exilio, con una misma lucha, con un mismo objetivo como el que tenemos en Venezuela y quienes también, digamos, compartimos con Cuba, en el sentido de que estamos enfrentando un régimen criminal, regímenes que son muy peligrosos, que no tienen ningún tipo de escrúpulos, que son capaces de perseguir y de acabar con partidos políticos, con todo lo que sencillamente se les atraviese en el camino. Y creo que esa es la gran reflexión, sobre todo porque la realidad es que cuando uno revisa lo que ocurre, buena parte del diagnóstico pasa por lo mismo. Es decir, la naturaleza de estos regímenes, al ser criminales, al no ser políticos, a no ser regímenes políticos convencionales, sino criminales, obviamente tienen un margen de maniobra mucho mayor que lo que la propia política y los mecanismos democráticos tienen para llevar a cabo sus dinámicas. Por lo tanto, se hace insuficiente y muchas veces la comunidad internacional tiende a voltear la mirada frente al no poder hacer nada. Y creo que Nicaragua es el mayor caso, ¿no? El caso más importante de los últimos tiempos, porque todo lo que hizo Ortega en los últimos meses prácticamente lo hizo sin presión alguna y lo hace precisamente porque no siente que haya algo
o que haya alguien que sea capaz de frenarlo. Se siente prácticamente victorioso, indestructible, y creo que eso es parte de la reflexión que tenemos que hacer. Berta nos mencionaba, por ejemplo, esa reunión que va a haber la próxima semana en Guatemala con los cancilleres de la OEA. Será muy importante porque además será posterior al fraude del 7 de noviembre, pero aún así pareciera que no será suficiente mientras la comunidad internacional no entiende y no asuma, como está ocurriendo con Venezuela, como está ocurriendo con Cuba, incluso con el tema de la Corte Penal Internacional, como sabemos, pero mientras no ocurra el entendimiento de la naturaleza criminal y el tratamiento correspondiente a regímenes criminales y no políticos convencionales, pues entonces estamos vamos a estar en ese laberinto en el que pareciera que está la comunidad internacional y que sigue la comunidad internacional. Así que creo que es muy importante mantener el foco en esa dirección. No sé si ya tenemos al invitado, producción, no sé si ha podido comunicarse por teléfono. A ver. Ok, perfecto. Entonces ya lo vamos a recibir a Carlos Sánchez Berzaín, porque además con él queremos tocar varios temas. No solo el tema de Nicaragua este fin de semana, obviamente la protesta en Cuba del 15, obviamente la farsa en Venezuela el 21 de noviembre, sino también las otras dinámicas que hay. Tenemos el 21 de noviembre la primera vuelta presidencial en Chile, por ejemplo. Tenemos otros procesos importantes que marcarán buena parte de la agenda internacional de lo que queda de año y del próximo. Y será muy importante entender este contexto, ¿no? Entre este debate entre los regímenes criminales, las dinámicas electorales y políticas de la región y, por supuesto, pues todo lo que significa la respuesta de la comunidad internacional frente a las amenazas, verdaderas amenazas a la democracia y la libertad, ¿no? Que están allí, que son cada vez más latentes. Creo que además, desde luego, lo ocurrido ayer con el fiscal de la Corte Penal Internacional, pues marca un antes y un después acerca del tema Venezuela, al margen, por supuesto, de la farsa electoral del 21 de noviembre, que muchos van a querer vincular a ese tema, pero lo importante acá es que la justicia no se detiene y no se va a detener. Obviamente no es algo inmediato, obviamente no es algo que vaya a tomar, digamos, consecuencias inmediatas, pero sí va a generar desde luego esos cambios de manera importante. Bien, ya tenemos nosotros a Carlos Sánchez político, politólogo y miembro y director del Inter-American Institute for Democracy. Bienvenido, Carlos Sánchez, gracias por acompañarnos. Encantado, no lo veo todavía, pero ya lo escucho. Sí, entonces, a usted no lo vemos tampoco, como si no tuviera su cámara. Aquí estamos. Ahora sí. Bueno, gracias por acompañarnos. En la parte anterior conversábamos con dos grandes luchadoras nicaragüenses sobre un poco la situación que se vive hoy en Nicaragua, de cara a la farsa electoral del próximo domingo. Pero la respuesta sigue faltando, ¿no? En cuanto a, bueno, ¿qué debe hacer el mundo? Porque Ortega hizo lo que le dio la gana. Ortega hizo prácticamente sin ningún tipo de límite, arrasó con la oposición, y bueno, llega este día domingo, no muy distinto a lo que ocurrirá en Venezuela el 21 de noviembre, prácticamente sin oposición, con una oposición a la medida y con una comunidad internacional que pareciera haber volteado la mirada o pareciera no haber tenido mecanismos más contundentes, ¿no? Me gustaría un poco su lectura alrededor de esto, ¿no? Pareciera que hay una incapacidad por parte de la comunidad internacional para entender que enfrentamos criminales y no políticos. Bueno, la cosa es clara. Esto es parte primero de un proyecto transnacional. Hay que entender que Venezuela, Cuba, Bolivia, Nicaragua no son casos separados. O sea, es un solo caso al que hay que agregar los gobiernos paradictatoriales de Argentina con Fernández Kirchner, de México con López Obrador y ahora del Perú con Pedro Castillo. ¿Y por qué no son fenómenos separados? Porque se trata de un grupo que a partir de la alianza entre Hugo Chávez y Fidel Castro del año 1999 han recreado el castrismo, la dictadura castrista en América Latina, y por eso se llama castrochavismo. Y han ampliado de una dictadura, la de Cuba, a 4 dictaduras hoy día y en su momento 5 con el Ecuador de Correa. En ese escenario lo que hacen en todos estos países es lo mismo. Establecen regímenes de permanencia indefinida que ejercen abiertamente el terrorismo de Estado,
¿Qué es el terrorismo de Estado? Es el uso de la violencia, la violación de los derechos humanos y toda clase de crímenes contra la población, a efecto de lograr conductas que de otra manera no se pudieran producir. Y son acciones de miedo, son acciones de amedrentamiento y de terror, son crímenes de lesa humanidad. Institucionalizan los crímenes de lesa humanidad. Lo segundo que hacen es montar un sistema de dictadura electoralista donde el pueblo vota pero no elige. Esto que va a pasar en Venezuela, esto que va a pasar este fin de semana en Nicaragua, lo que pasó en octubre del 2020 y del 2019 en Bolivia, y las simulaciones que hacen descaradamente en Cuba. Lo tercero que hacen es, para cumplir el terrorismo de Estado, tienen presos políticos, exiliados políticos, perseguidos políticos, controlan todos los poderes del Estado, pero convierten sobre todo el poder judicial en el instrumento de represión política. El poder judicial se convierte en el verdugo de las dictaduras, los juicios ya no son juicios, son linchamientos, y las víctimas, cuando son convocadas a juicio, saben de lo que se trata. O sea, en ese escenario, lo de Nicaragua es la repetición de las prácticas criminales del castrochavismo, que quieren ser presentadas al mundo como si fueran un ejercicio democrático. Pero hay grandes avances. Usted me dice, ¿qué va a pasar el domingo en Nicaragua? Va a pasar lo que la dictadura va a cometer más crímenes, va a ganar Correa, va a ganar Ortega y su mujer Murillo, y van a decir que ellos tienen un respaldo por un mandato más. Pero hay una cosa muy importante y a nadie les cree. No les cree el pueblo y no les cree el mundo. Y en el mundo han empezado a tomarse medidas, de repente no con la rapidez ni con la profundidad deseada, pero ayer mismo en Estados Unidos el Congreso ha aprobado una ley donde se amplían las medidas de sanción a Nicaragua a efecto de que, por el lado que más duele, por la cuestión económica y de las acusaciones y las investigaciones criminales, ese régimen se vea deteriorado. Ahora, ¿qué más hay que hacer? Que los otros países hagan lo mismo. ¿Cuáles son las sanciones de la Unión Europea, de España, del Brasil, de los países latinoamericanos respecto a esa actitud criminal? Hay una posición de tolerancia. ¿Qué hace el gobierno de Colombia, que es muy democrático, para sancionar a Nicaragua? Hay que retirar los embajadores, hay que protestar porque no se puede tener relaciones con una dictadura de crimen organizado, y mantienen sus embajadores y se sientan en la misma mesa como ha pasado en la CELAC en México hace unas semanas, y eso es lo que no puede seguir sucediendo. Entonces, el qué más es separar la política del crimen organizado y que los líderes democráticos empiecen por practicar aquello. Los líderes democráticos de los gobiernos de América Latina y del mundo, por su propia seguridad, no pueden seguir coexistiendo con criminales que detentan el poder, con dictaduras de delincuencia organizada, como Díaz-Canel en Cuba, como Maduro en Venezuela, como Ortega en Nicaragua y como Evo Morales y Arce Catacora en Bolivia. Pero lo siguen tolerando y además el sistema internacional les sigue dando dinero. Entre las cosas espantosas que han sucedido con lo que llaman el diálogo de México es que le han abierto el crédito a la dictadura de Maduro con el pretexto del COVID, y ha vuelto a ser sujeto de crédito en organismos internacionales. El régimen de Bolivia acaba de recibir $550 millones de crédito del BID para pagar bonos y para pagar sueldos, o sea, deuda, hambre para hoy día, comida para hoy día, hambre para mañana. El gobierno de Nicaragua ha recibido hace menos de 2 meses más de 300 millones de crédito. Eso es lo que hay que hacer. Totalmente, y creo que usted ha dado en el clavo cuando menciona el separar la política del crimen, porque al final estos son individuos que manejan, no solo en un proyecto, como usted bien lo decía, regional, un proyecto que además no es solo de un solo país, sino que además se opera como el crimen organizado, es decir, es un gran cártel que está allí organizado. Y se expande. Su brazo europeo es Podemos. Podemos está bajo investigación. Podemos es el órgano criminal de expansión del castrochavismo. Y lo han intentado en Grecia y lo han intentado con varios partidos políticos en Europa y no les ha funcionado. Y están metidos en Haití, creando la crisis humanitaria que hay allá.
y es una organización delictiva. Su brazo operador es el Foro de Sao Paulo, que presenta como brazo político, y usted en la página web del Foro de Sao Paulo puede ver que son miembros del Foro de Sao Paulo las FARC, el ELN, una cantidad de grupos terroristas. Así es, y a eso voy. De hecho, quizás cambiando un poco el panorama, dejando un poco de lado esa parte, pero viendo, por ejemplo, lo que va a pasar en Chile también el 21 de noviembre, que es la primera vuelta, y esa permanente amenaza por parte de la izquierda de tomar el control de países como Chile, Colombia, pareciera que cada vez lo intentan con más fuerza, ya sea por la desestabilización, ya sea a través de la infiltración o lo que sea. Pareciera que estas democracias también están en riesgo y con poca capacidad de respuesta. Un poco, ¿cuál es su lectura de ese escenario político en la región más allá de los regímenes que ya hemos descrito, ¿no? Frente a lo que va a pasar en Chile, lo que va a pasar en Colombia el año que viene, en países como Brasil, con Lula acechando y con una bueno, mire, para entender eso hay que recordar que hay dos Américas. En el siglo XXI hay dos Américas, que son una la América democrática y otra la América dictatorial. El eje de confrontación en el siglo XXI no es un eje de confrontación ideológico, no es derecha e izquierda, no es un eje de confrontación económico, el primer mundo contra el tercer mundo, no es un eje de confrontación ni siquiera cultural, la América anglosajona contra la América latina. Es un eje de confrontación de la libertad, que está representada por la democracia, y de el autoritarismo, el crimen organizado y la tiranía, que está representada por el grupo del socialismo del siglo XXI, castrochavismo. En ese escenario, lo que hace el castrochavismo es atacar a todas las democracias. Le quiero recordar que en octubre del 2019 intentaron un golpe de Estado en el Ecuador al presidente Lenín Moreno. Le quiero recordar que en Bolivia, después de que renunció y escapó en octubre, noviembre del 2019 el dictador Evo Morales, llevaron adelante todo un proceso para recuperar la dictadura, fraude electoral de por medio, y ahí están. Y la gente que no hizo bien el proceso de transición, que se entregó a la dictadura, está en la cárcel, son presos políticos. Le quiero recordar que a Colombia este año le han dado un golpe de Estado sostenido y prolongado, del cual Colombia está terminando de salir. Le quiero decir que en Chile han convertido el reclamo por el precio de un boleto de metro en una constituyente, en una asamblea constituyente, que es por impericia y por errores del gobierno, han convertido un problema de gobierno en un problema de Estado. Le quiero recordar que en el Brasil Bolsonaro está bajo presión constante de repetidas acciones golpistas que son muy complicadas, ¿no? Entonces, ahí dejamos de escucharlo y de verlo. No sé si fue que le entró una llamada o algo, creo que salió. Bueno, conversábamos con Carlos Sánchez Berzaín, hacíamos un poco el análisis de la región, muy interesante lo que él planteaba, no solo de cara a la farsa en Nicaragua y lo que va a ocurrir en Venezuela, y cómo esto forma parte de un plan muy bien articulado, ¿no? y orquestado en términos de un proyecto transnacional criminal, sino también las amenazas que enfrentan las democracias, ¿no? Y cómo precisamente ese eje criminal hoy es el que está liderando uno de los bloques que se está enfrentando a las democracias de Occidente, a las democracias de la región, y que obviamente tienen consecuencias directas, como bien él venía describiendo, en diversos países a través de, por ejemplo, la desestabilización, los ataques permanentes a gobiernos electos democráticamente y la búsqueda permanente del conflicto para justificar a partir de discursos como el de la justicia social, o a través del resentimiento y a través de el incendio de ciudades y de localidades, pues promover cambios y buscar la manera de que estos gobiernos democráticos caigan o que por lo menos sufran reveses electorales. Y eso es lo que estamos viendo en buena parte de la región, es lo que vamos a estar viendo en buena parte de la región el año que viene. Sabemos que tenemos importantes desafíos allí en ese sentido. Y creo que ese es el mensaje, y con eso ya podemos ir cerrando, porque ya se nos aproxima la hora de cierre del programa. Creo que haber escuchado a Berta y a Kitty nos da enorme fuerza, enorme lección para comprender que lo que pasa en Venezuela como lo que pasa en Cuba no son fenómenos aislados, bien lo decía Carlos Sánchez Berzaín, son fenómenos conectados, son parte de un mismo sistema,
basta con ver las prácticas que estos regímenes tienen para darnos cuenta de que es lo mismo, al margen de la diferencia geográfica o de la distancia geográfica. Las prácticas son las mismas porque su naturaleza es la misma. Carlos Sánchez Berzaín además incorporaba a Argentina y a Bolivia, también a México. Así que creo que sin duda son tiempos muy complejos para la región. Creo que hay que estar muy atentos a lo que ocurra este domingo en Nicaragua, por ser ya prácticamente inminente lo que va a ocurrir allí. Creo que a partir de allí, pues también empezar a reflexionar cómo apoyar a nuestros hermanos cubanos a partir del 15 de noviembre en la protesta que tendrá lugar en Cuba y fuera de Cuba también. Y por supuesto, lo que pasará el 21 de noviembre en Venezuela con la farsa electoral que buscará a toda costa legitimar al régimen a como dé lugar. Así que creo que esa es la reflexión que tenemos que hacer, creo que tenemos que estar muy atentos, es mucho el trabajo, pero como decía Kitty Monterrey también, en la medida que quienes padecemos a estos regímenes y que formamos parte de las sociedades que son parte de sometidas por esa red transnacional del crimen en el poder, en la medida que nos organicemos, que actuemos juntos, las diásporas, los países a lo interno, las sociedades, y que tengamos acciones concretas, pues se las haremos más difícil. Y creo que hay muchísimos insumos y temas, el de la Corte Penal, por ejemplo, los presos políticos, los derechos humanos, son temas que siempre nos unen, así como el de la democracia y la libertad. Así que esa es la reflexión. Gracias por acompañarnos, amigos, en este programa del día de hoy. Como siempre, un gusto conversar con ustedes y nos escuchamos la próxima semana en otro Aquí se habla libertad, por aquí, por Radio Caracas Radio. Chao, chao. RCR presentó Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu.